tuvimos, hermanos, porque empezamos con los 2260 días. Y mis amados hermanos, hay ahí dos fechas que son los 2300 años, y yo quiero, mis hermanos, que ustedes manejen eso. Cómo es que yo me he atrevido a poner ciertas fechas, porque por lo regular los que han puesto fecha les ha ido mal, hermanos. ¿Por qué? Porque está escrito que solo a Dios pertenecen las sazones de los tiempos, las épocas. Es Dios quien maneja eso en su sola potestad. Los que han puesto fechas les ha ido mal. Yo me he atrevido a lo de la generación, porque Él lo dijo. Él dijo que no pasará esta generación. Entendemos en la Escritura que son 70 u 80 años, y sabemos por calendario profético y por eventos divinos, sabemos que se vence en el 2025. Se vence en los 80 años. Estamos aquí. ¿Qué año es hoy, hermanos? 2021. Y yo creo que este es un año ideal para cumplir la trompeta de Dios, que son los grandes eventos que hacen falta. La trompeta de Dios y la marca de la bestia, el poder de la bestia. Esos son los dos eventos que si se vence la generación en el 2025, debería de ocurrir esos dos eventos por este tiempo. El otro año. Pero Dios sabe ocultar sus cosas de tal manera que Satanás no le eche a perder, hermanos, porque Satanás ha estado pendiente de cada cosa para arruinarla. Entonces Dios, ahorita tenemos que ser pacientes. Yo anoche estaba pensando y decía, 2025 le quito 3.5 años, nos da 2000, ¿cuánto, hermanos? 2022, 2021 y medio. O sea que la trompeta de Dios, pensé yo, muy bien puede empezar por este junio, de junio a octubre, porque siempre hay un lapso más allá del 2025 por el día largo de Josué. Puede haber un tiempo, y porque en Daniel habla de unos tiempitos extras. Bienaventurado el que espere hasta 2390, 2300, hay dos fechas ahí. Entonces yo pensaba en eso. Junio, octubre de este año, quiere decir en el momento en que nosotros veamos la trompeta, sabemos que tenemos 9 meses y nos vamos. Qué tremendo es eso, hermano. Quiere decir que si tenemos 9 meses, empezando en octubre, caemos allá por junio del año que viene, y entonces tendríamos 2022 a medio año, 2023, 24, 25, 3 años y medio, podría correrse un poquito todavía. Podría por lo del año de Josué, por los tiempos de Daniel, pero está muy cerca. Ayer, ¿quién era el que decía hoy en la mañana, el hermano
Maynor, usted hablaba de 20 años, ¿verdad, hermanos? A ver si nos tocan 20 años. Yo, hermanos, sinceramente, no creo que aguante ya 20 años, yo, en mi condición física. Pero Dios, en un momento, puede rejuvenecerme, hermanos, 20 años. Y cuando ustedes sienten, estoy pegando brincos ahí, mis hermanos, porque yo lo creo, yo lo creo. Es el Señor el que dispone de estas cosas. Amén, hermanos. Y entonces estamos en sus manos. En lo humano, yo diría 20 años. Que llegara a 87 años. Yo creo que tal vez me tocaría como el hermano Bernie, ¿verdad? Mi hermana, ya en silla de ruedas y así va. Hasta menea los dedos así. Y con la boquita así. Porque no somos nada. Amén, hermanos. Pero si Dios quiere, seguimos, hermanos, fuertes predicando. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Porque las fuerzas vienen de Dios. ¡Amén! Y yo le he dado gracias al Señor que para predicar no se me han quitado las ganas. No se me han quitado las ganas. Yo he visto ministros que a mi edad ya no quieren predicar. Le huyen predicar. Pero he notado que el problema es que no tienen mensaje. En cambio, cuando uno tiene mensaje, le sobra tema, le sobra motivación, le sobra de qué estar hablando. Amén, hermanos, porque es Jesucristo. Jesucristo no se debilita nunca, hermanos. Amén, Señor. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por todos los siglos. Amén. Amén. Como humanos somos débiles. Bien, hermanos, entonces este domingo hemos tenido problemas con internet. Ahorita tuvimos problemas, esperamos estar mejores. La hermana Sonia me oyó que dije una síntesis, ¿verdad, hermana? Yo no sé cuánto la oyeron, pero en esa pequeña síntesis actualicé el mensaje. En esa pequeña síntesis. Lamentablemente la mayoría no se fija. La mayoría son descuidados. No cuidan de su propia vida eterna. No se fijan en lo que uno está diciendo. Pero hay 2 que 3 que sí están al tanto de lo que voy hablando. Y mis amados hermanos, pues yo ahí hablé de una síntesis. Yo sé que tal vez hay otros hombres también, pero hablé de una síntesis de los reformadores, de los restauradores, refundadores, desde la antigüedad hasta nuestro tiempo. Fíjense, hermanos, que vamos a leer un precioso versículo que hemos estado leyendo y hoy vamos a procurar cerrar ahí este ciclo, a ver si lo logramos. Aquí nos vamos, hermanos, a Daniel 8. Vamos a leer aquí en Primera Reyes primero. Primera de Reyes, dice 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, le dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Amén. Y luego vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán.
beberás del arroyo. Yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Noten ustedes, cuervos. Y dice, beberás del arroyo, he mandado a los cuervos. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Se fue, vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. O sea que con cuervos sirviéndole, pero no le faltaba de comer. Amén. Eso es Dios Todopoderoso. Entonces dice, vino palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón, mora ahí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente, a una viudita, una mujer que estaba con su hijito. Bien, vamos a Daniel. Vamos a ver esa tremenda escritura, ¿verdad? Que tanta bulla que le han hecho en estos últimos 2 siglos. Amén. Y ahí dice, entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó al que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Amén. Oremos, hermanos. Padre, estamos en estos tiempos misteriosos de tu santa palabra, y Señor, no queremos caer en el juego de fechas, de adivinanzas, sino queremos movernos por cosas ciertas, cosas que podemos decir, esto es cierto. No especular, sino realmente mostrar lo que hemos entendido, lo que hemos conocido de parte tuya. Bendice a todos mis hermanos aquí, a los de Nicaragua, a los que están acá, y Señor, que no haya ninguno débil. Glorifica tu nombre y danos entendimiento, porque sin tu entendimiento no somos nada. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Aquí, hermanos, por cierto, el hermano Sergio me preguntaba, hermano, ¿no es el Hijo del Hombre? Yo les quiero decir algo. Aquí en estas escenas donde aparecen, para mí son Moisés y Elías, Miguel y Gabriel, porque no hay otra figura. En Mateo 17 y en varias escrituras de los evangelios aparece la escena de Moisés y Elías hablando con el Señor. Uno a su derecha, uno a su izquierda. En el Antiguo Testamento, esa escena la tiene Miguel y Gabriel. Allá con Abraham, con Daniel, con Zacarías. Es la misma escena de la izquierda y la derecha. Entonces, no podemos, por conclusiones humanas, por conclusiones teológicas, no podemos decir, mire mi hermano, esos son otros y aquí son otros. Eso estaría como decir, ¿quién es Melquisedec? Yo he oído, por cierto, a
a varios predicadores que dicen que Melquisedec era un sacerdote que había allá, por allá viviendo cerca de Abraham. Y que dicen, no sabemos dónde quedaba ese pueblo donde ministraba, pero ese fue el que llegó con Abraham. Hermanos, eso es no captar la eternidad como Juan, que de una vez se fue al principio del verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. No tener poder de captación. Señor, amén. Amén. Hermano Branham, por cierto, decía que el grupo de hoy, habría un grupo que tendría percepción, dijo él, profética, pero yo diría que hoy es percepción angélica. Sí, Señor. Aleluya. Percepción angélica. Porque, hermanos, yo creo que alguien con 2 dedos de frente entiende que Melquisedec, el contexto de la escritura, ¿qué nos dice de Melquisedec? Tú eres sacerdote. ¿En dónde está eso, mis amados hermanos? Búsquenme, ahorita voy a ver aquí en los Salmos, el sacerdocio de Melquisedec. ¿Cómo lo vamos a confundir? Amén, Señor. Aleluya. Amén, mis hermanos. Hebreos capítulo 7, hermano. Estamos en Hebreos, ¿verdad, mi hermano? Capítulo 7. Pero también estamos donde en los Salmos, en los Salmos preciosos. ¿Cuánto me dijeron ahí de Hebreos 7. Y en los Salmos, tú eres, en el Salmo 110 me parece que es, hermanos. Amén. ¿A quién me lo puede leer aquí? Salmo 110, 4. 110, 4. ¿Quién lo tiene? Amén. Un micrófono ahí, mis hermanos, quiero leer eso. Amén. Salmo 110, 4. Amén. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ok, hermanos. Amén. Que es Dios el que está estableciendo un sacerdocio eterno. Amén. Lo está estableciendo en el cielo, según el orden de Melquisedec. Ese es un orden misterioso pero eterno. Es Jesucristo. Amén. Entonces sabemos que el Melquisedec que le apareció a Abraham tenía que ser así, porque Jesucristo no se había encarnado. Entonces Abraham conoció el ministerio eterno de Melquisedec, que es Jesucristo. Amén, hermanos. Es el mismo Señor. Yo no sé por qué los teólogos andan diciendo que era algún sacerdote que vivía por ahí, una cosa tremenda. No, nadie sabe quién es Melquisedec. Sí, nadie. Según el orden de Melquisedec, pues ese orden lo estableció Dios mismo, porque es eterno. Lean el contexto. Dice que tú eres eternamente, Amén. para siempre. ¿Y quién puede ser eso sino Jesucristo? Amén. No requiere gran ciencia. Entonces, mis amados hermanos, Abraham conoció en ese orden a Jesucristo. Cuando lo visitó Elohim, lo llamó él, porque en ese tiempo todavía no se conocía el tetragramatón. Fue Moisés el que dio a conocer el tetragramatón. En el tiempo de Abraham se le llamaba Elohim. ¿Qué quiere decir Elohim? Es el Dios y los dioses.
el Dios todopoderoso, he aquí Dios con los dioses. Entonces, mis hermanos, es el mismo Elohim, es lo mismo que Melquisedec en ese tiempo. Los altares eran rústicos, no era el tabernáculo que puso Moisés, ni el orden arónico que fue creado para llevarnos al orden eterno de Jesucristo. Entonces eran unas piedras, acuérdense, ponían 12 piedras, ponían 7 piedras. Era un fundamentalismo que representaba a Israel, o representaba el 7, que es el ministerio de Jesucristo, y Dios los aceptaba. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, allá eran Miguel y Gabriel. ¿Dónde conocemos ese nombre, Miguel y Gabriel? Aquí en Daniel es donde más claro está. Amén. También se menciona en el Nuevo Testamento, en el libro de Judas, cuando Miguel peleaba por el cuerpo de Moisés. Eso nos da otra pista de que Miguel está muy relacionado con Moisés. Amén, Señor. Pelean juntos. Amén. Amén, hermanos. Amén. Gabriel ocupó el lugar que dejó Satanás vacío. Porque el Señor, cuando hizo la humanidad, el orden celestial, el de su lado derecho no podía fallar. Como a Dios no le podía fallar el de su lado derecho, que es Jesucristo. El lado izquierdo, como que el Señor hizo 2 líneas, 2 linajes. Este linaje era de la simiente y este linaje de los sirvientes, todos escogidos. Por eso el de la izquierda es el patriarca, el papá de todo un linaje, de la simiente fatua, porque Satanás no podía estar ahí si no tenía simiente que sintiera lo que era Dios. Es decir, cómo Dios iba a poner un sirviente tan cerca de él que no captara el temor de Dios, que no captara la santidad. Amén, hermanos. Amén. Y Satanás lo podía hacer. Solamente que Dios crió una simiente muy hermosa. Sus sirvientes Él los crió muy hermosos físicamente. Satanás era muy hermoso, bastante hermoso. Dice que era perfecto. Así dice la Escritura. Y hubo música, hubo fiesta cuando él fue creado. Era tremendo ese ángel, ¿verdad? Por eso se llama la serpiente antigua. O sea, es el patriarca del linaje de la serpiente. ¿Qué eran las serpientes? Hombres. Hombres sirvientes de Dios. Pero no era como los conocemos hoy en ese estado maldito. Ahora podemos ver simientes con maldición, pero todavía subsiste la simiente fatua, todavía está, porque Dios pues la ha preservado para que sean borrados muchos, pero sean preservados también muchos, porque Él es Dios, Él sabe lo que le conviene. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén.
Entonces, mis hermanos, tenemos una línea en el Antiguo Testamento que está velada. Acuérdense que Israel no tuvo el Evangelio de Jesucristo. Israel tuvo una sombra. Una sombra. Amén, hermanos. Por eso, cuando dice la Biblia que Elías convertirá el corazón de los padres a los hijos, es porque vuelve lo israelita a la fe de los apóstoles, que es más grande. Jesucristo, verdadero Dios, caminó sobre la tierra en mucha sencillez. Un carpintero, pero era Dios. Era, no duden ustedes en decir Jesucristo es Dios. Amén, hermanos. Y Él es el secreto de la felicidad del ser humano. No hay otra cosa, no hay otro nombre, dice la Escritura, dado a los hombres en que podamos ser salvos, volver a la gloria de Dios. Que la gloria de Dios no tiene las limitaciones de esta vida, hermanos. La gloria de Dios es felicidad continua, es agua viva continua, es pureza continua, es un flujo eterno, hermanos. El ser humano quedó afuera de eso, viviendo entre sombras de muerte. Amén, hermanos. Entonces, aquí en Daniel, fíjense ustedes, esos querubines aparecen desde Génesis. Puso querubines. ¿Qué quiere decir querubín? Querubín quiere decir ángel delicado. Ángel quiere decir ángel primoroso, pero esos términos son espirituales. Entienden la voluntad de Dios. Son los ángeles que el Padre puso con Jesucristo. Es un equilibrio en el trono de Dios. Precioso. Así lo dice la Escritura, que Él los puso a la izquierda y a la derecha. Amén. De eso usted no va a oír mucho que predique, porque no saben lo que es. Pero nosotros sí entendemos lo que es. Y esas sombras de Génesis, ustedes ven en Génesis 12 que descendió con sus 2 ángeles, son esos querubines. Amén. Es bíblico. Es más, descienden siempre con el Señor. Ustedes ven que ahí vino Elohim. Todavía no lo conocíamos como Jesucristo y ya venían esos ángeles. Esos ángeles se fueron a averiguar lo que estaba pasando en Sodoma. Por eso a mí me da no sé qué, hermanos, de que la gente habla de juicio investigador y verdaderamente no tocan el juicio investigador. ¿Por qué? Porque los del juicio investigador, vean aquí en Génesis, Génesis 18, dice que vio 3 varones, dice el verso 2. He aquí 3 varones que estaban junto a él. Cuando los vio, o sea que la simiente sí conoce esto, sí conoce quiénes son esos ángeles. Cuando los vio, dice que estaban junto a él, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. ¿Por qué se postró en tierra? Porque uno era Dios. A ese le dijo: Señor,
Si ustedes ven cómo lo trató aquí, dice, y dijo Señor. No dijo señores, porque yo he oído predicadores que dicen que es un tipo de la Trinidad. Eso es mentira. Abraham no dijo señores. Abraham dijo Señor, porque el del centro era Dios. Amén. Encarnado. Amén. Un tipo de lo que Dios haría en el tiempo del fin, antes de destruir a Sodoma y a Gomorra. Amén, hermanos. Y ahorita la destrucción del mundo está a la mano. Tienen que manifestarse esos ángeles. Tremendo, hermanos. Entonces es escritural. Luego los vemos, mis amados hermanos, aquí en el verso 19, en el verso 1, llegaron pues los dos ángeles, los que iban acompañando a Elohim. Llegaron los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Amén. Porque aquí el Señor había dicho antes que Él iba, oigan esto, a destruir. Aquí quiero buscarles ese verso. Dice, respondió Jehová en el verso 26: si hallar en Sodoma 50 justos. Iba a investigar cuántos justos había. Amén, hermanos. Y desde el principio le dice, por cuanto en el verso 20, el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumentan más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé, lo mismo de Tesalonicenses 4:16, el Señor mismo descenderá. Descenderé y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Ese es el juicio investigador. ¿Cuántos lo entienden, hermano? Esto nosotros lo venimos predicando desde hace como 30 años. Ese es el juicio investigador. Y a mí me extraña que haya denominaciones que hablan del juicio investigador y no sacan estas escrituras. ¿Verdad que está raro? Cuando la base del juicio investigador es esta. Descenderé y veré si es cierto. Veré cuántos justos hay ahí. Veré qué están haciendo. ¿Es escritural, mis hermanos? Totalmente escritural. ¿Y por qué en el juicio investigador no lo sacan? No los mencionan. Son los dos ángeles. ¿Saben por qué? Porque no conocen las escrituras. Porque no saben quiénes son. Por eso no lo hacen. Así dice el hermano Branja. Cómo me gozo con el hermano Branja. Dice, el problema con los teólogos, dice el hermano Branja, es que no conocen las escrituras. Y son los que se presentan como doctos. Amén. Entonces, hermanos, donde los vemos allá con Zacarías, que son, Zacarías los pone, qué curioso, como depósitos. Amén, hermanos. Miren ustedes, busquemos aquí Zacarías. Amén. Tenemos el libro de Zacarías en el capítulo 4. Dice, son los dos olivos. ¿Qué ves? Un candelabro todo de oro
hermanos. Un candelabro todo de oro, con un depósito encima. Había un depósito. Y dice, y 7 lámparas encima del candelabro, 7 tubos para las lámparas, o sea que bajaban 7 tubos a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Junto a él 2 olivos, uno a la derecha del depósito, el otro a su izquierda. Hermanos, estos dos olivos son depósitos de aceite, que es un tipo del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Es un tipo de la simiente de Dios. Por eso lo llama los 2 depósitos. De ahí sale la palabra de Dios. Amén. Y dice, ¿qué es esto, Señor mío? El ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? No, Señor. Respondió, me habló diciendo, es la palabra de Jehová a Zorobabel. Hay quienes toman ahí a Zorobabel como, pero eso fue, Zorobabel allí es un incidente. No es desde el tipo original del santuario, del templo. Esto fue en esa ocasión. A él le tocaba el sumo sacerdocio, pero no es el propietario de esa figura bíblica. ¿Me están entendiendo? Es un incidente. Entonces dice ahí, muchos agarran, Zorobabel, entonces, no, Zorobabel ahí no es más que el representante de algo que viene desde mucho atrás. Amén, Señor. Amén. Amén. Entonces dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Entonces dice, las manos de Zorobabel echan el cimiento de esta casa, que era la reconstrucción del templo, y y sus manos la acabarán. Y dice, ¿qué significan? Preguntó Zorobabel, estos 2 olivos a la derecha del candelero y a su izquierda. Hablé otra vez porque me intrigó. ¿Qué significan las 2 ramas de olivo? Que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro. Y él me respondió, ¿no sabes qué es? Entonces él responde, son los 2 ungidos, son 2 ángeles. Amén, hermano. Son los 2 ungidos. Y muchos especulan ahí que eso, ¿quiénes son? Si es Enoc, si Enoc aquí no tiene nada que ver. Amén, hermano. Lo que sí tiene que ver son los querubines. Ahí sí tiene que ver Miguel y Gabriel en el Antiguo Testamento. Y tiene que ver Moisés y Elías en el Nuevo Testamento. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Y por eso dice, son los 2 olivos, los 2 ungidos, que están delante del Señor de toda la tierra. ¿Y quién es el Señor de toda la tierra, hermanos? Pues Abraham lo conoció como Elohim. Amén. Pero Mateo y los evangelios nos dicen que es Jesucristo. Amén, Señor. Pablo nos dice que el Señor es Jesucristo. Amén, hermano. Esto es liberador, hermano. Sí, Señor. Decir, yo creo eso.
Lo veo en la Escritura. ¿Lo ven ustedes, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Eso a mí siempre me levanta de donde estén, mis amados hermanos. Entonces, Zacarías es precioso, ¿verdad, hermanos, cuando habla de eso. Pero vámonos a Daniel, ¿verdad, hermanos? Daniel tiene otras especificaciones ahí humanas, muy humanas. Amén. ¿Por qué nos mantenemos con esto, hermanos? El ambiente de este mundo es adverso porque los dos ungidos predicarían vestidos de saco, es decir, rechazados, como en un ambiente adverso. Pero gracias a Dios podemos ver a la Escritura, no a las emociones, porque la gente con las emociones, con las unciones, pues siente que va a volar, pero no conocen la Escritura, entonces no van a ninguna parte. Amén, hermanos. Las aguas que sacaron a Noé son las aguas que hundieron a todos. Así que cuidado con manejar la palabra de Dios, porque los que creen que van a salir por ella, si no creen bien, son hundidos por ella. Amén. Entonces dice, mis hermanos, aquí estamos en ese capítulo 8. ¿Cuánto llevamos ahorita? 42 minutos. Tan rápido. Mis hermanos, yo estoy empezando. Entonces, mis amados hermanos, aquí en el capítulo 8, en ese gran panorama de reinos mundiales, aparecen dos nombres, dos ángeles. No aparece otro ángel. Los dos ángeles y el Señor Jesucristo, por supuesto. Ahí está hablando de reinos, está hablando de Babilonia, está hablando de Medo-Persia, está hablando de Grecia, y de repente aparecen dos ángeles y el Señor. Han de ser ángeles muy poderosos. Amén. ¿No les parece lógico? Sí, Señor. Amén. Entonces explica aquí. Estaba hablando un ángel, porque aquí fíjense ustedes que si ustedes ven la escena de los ángeles, no se sabe qué ángel es el que está hablando, pero hay momentos en que sí, pero se entiende que en realidad el que habla es ese ángel del centro. Sea que hable un ángel, un santo u otro, es el del centro el que está hablando. ¿Cuántos no entienden? Es el del centro. Esos ángeles no tienen voz propia. Amén. Es la voz a él, ¿qué? A él oír. Amén. Bendito Dios. Entonces dice, mis amados hermanos, él preguntó: Señor, ¿cuánto? ¿Hasta cuándo ese cuerno que tú me has mostrado, ese reino, ese hombre? Porque también aparece un hombre, un cuerno que tenía ojos como de hombre, pero ese era malo. Era la bestia, era el anticristo. Amén, hermano. Y dice ahí: ¿cuánto durará que ese cuerno va a derribarlo todo, va a vencerlo todo, va a tener interpretaciones y va a dominar a todo mundo? Porque así dice. Ahí dice, hermanos, oiga, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Esto es desde que salió Roma, que creció mucho al sur. Ahí es Roma, ¿no? Al sur de la tierra gloriosa. Y dice, y al oriente y hacia la tierra gloriosa.
y se engrandeció. ¿Quién es ese que se engrandeció? Ven ustedes que aquí lo que ha prosperado es el mal. Pero la iglesia de Jesucristo siempre es presentada como una viuda, como una mujer que se fue al desierto, como un grupo pequeño que se fue a la montaña. Pero cuando algo progresa mucho, crece muy rápido, es el mal, hermano. Así dice aquí. Dice, y se engrandeció. ¿Cómo es eso que se engrandeció? ¿Acaso que era Dios de veras? No era Dios, pero Dios, por el pecado del hombre, le dio reino a Satanás. Sí, Señor. Y se engrandeció. ¿Qué quiere decir engrandecer, hermanos? La gente ve una iglesia grande y creen que es de Dios. No, lo que se engrandece es falso. Sí, Señor. Amén. Aleluya. El pequeño grupo que queda con Cristo, esa es la manada pequeña. Por eso dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. O sea, hermanos, ¿qué quiere decir esto del ejército del cielo? Que dominó al grupo de creyentes. Sí, Señor. Se engrandeció sobre el ejército del cielo, los ángeles, los hijos de Dios. Amén, Señor. ¿Cuántos todavía están dormidos o ya despertaron, hermanos? Hermanos, sacúdase, Aleluya. esfuércese en la gracia, dijo Pablo, que es en Cristo Jesús. Amén. Amén. Si no tenemos fuerzas para alabar a Dios, estamos perdidos, hermano. Amén. Entonces dice, fíjese bien, se engrandeció hacia el ejército del cielo, parte del ejército y las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Esto es lo mismo de Apocalipsis 12, que con su cola arrastró. ¿A quiénes? A nosotros nos arrastró. Hijos de Dios, pero que al llegar la palabra hemos probado quiénes somos. Y somos justificados. Amén. Y luego dice, las pisoteó. ¿Por qué ha pisoteado a los hijos de Dios? Porque, hermano, miren ustedes en Sardis, tienes algunas personas que son dignas. ¿Quiénes son esos que son dignos? Son hijos de Dios. Pero las pisoteó. No dice en Pérgamos, en ti mora el trono de Satanás. Yo sé dónde moras. La interpretación histórica ha sido de la ciudad de Pérgamo, de restos de un sacerdocio diabólico de Babilonia. Eso interpretó Irving, eso interpretó en la Sedad de Libel. Pero hermanos, el trono de Satanás fue el emperador romano. Él era el que tenía el poder. Usted no busque a Satanás por allá en un brujo, por allá por Boca del Monte o saber. No, Satanás está en el Parque Central. Amén, hermanos. Lo que pasa es que se oculta muy bien. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Amén. Entonces dice, las pisoteó, aún se engrandeció contra el príncipe, o sea, contra Jesucristo. Impuso su doctrina. ¿Están oyendo, hermano? Se impuso, dice, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos.
O sea que se volvió Dios en la tierra. Se volvió una gran religión. ¿Dice así la escritura o no? Sí, Señor. Amén. Porque la gente normalmente busca que sea un grupo pequeño o grupos por allá por la montaña. No, hermanos, es algo que se engrandeció aún contra Dios. ¿Están oyendo, hermano? Se engrandeció. Y yo solo veo un personaje tan grande, es el Papa, hermano. ¿Ven ustedes otro? Porque han querido señalar a Mahoma. Yo no estoy hablando de los mahometanos, estoy hablando de cristianismo. Cristianismo. ¿Quién es más grande que el Papa? Nadie. Si es fácil identificarlo. Se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué quiere decir esto? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién me dice algo? ¿Por qué fue quitado el continuo sacrificio? ¿Qué fue, mis hermanos? Hermano, entró un gran engaño doctrinal, hermano. Amén. El hermano lo ha dicho. Una perversión doctrinal. En donde esa trinidad filosófica griega, la gente la toma como verdad. Eso es misterio babilonio. Sí, Señor. ¿Estamos claros, hermanos? Dice que fue quitado el continuo sacrificio por él. Porque la doctrina es una doctrina que dominó el mundo. Miren a los teólogos, cualquiera que quiere ser pastor se va ahí, hermanos, a un seminario y ahí le enseñan, es un patrón de cómo es Dios, de qué es Dios y que lo aplique en tal forma y tienen a todo el mundo subyugado. Yo soy trinitario, sí, pero no conforme a los conceptos de Nicea, no conforme a los conceptos de la Iglesia Católica, no conforme a los conceptos de la Iglesia Evangélica. Lo que yo utilizo son conceptos bíblicos, palabras bíblicas nada más. Amén, hermanos. Solo hay un Dios, es el Padre, dice Pablo, y un Señor, el Señor Jesucristo. Pero no confundo esos seres, sino que conservo ese lenguaje cristiano, ese lenguaje de Pablo. Amén, hermanos. No resulto con homoousios y con coeternos y con esencias, no, mis hermanos. Por eso entiendo bien cuando dice: por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que el culto ya no sirve. El culto católico, dice aquí, no sirve. El culto evangélico no sirve. El culto pentecostal no sirve. El culto neopentecostal no sirve. Fue echado por tierra. La pureza de la palabra. Y hermanos preciosos, esa fue la pregunta. Lo que quería saber Daniel era: Señor, ¿y cuánto va a durar el poder de ese personaje? ¿Cuánto tiempo va a durar esto, Padre? Era lógico que preguntara eso Daniel. Y le responde el otro:
Porque esa prevaricación asoladora, Dios lo llama asolador, con razón. Juan el Bautista dijo: preparad el camino delante del Señor. Tenía que venir un predicador poderoso, hermanos, que no se dejara dominar. Y eso lo cumplió en nuestro tiempo el hermano Branham. Amén. El hermano Branham. Amén. Y entonces, ¿hasta cuándo va a durar? Entonces dijo 2300 mañanas y tardes. El obispo Newton de Inglaterra, no Isaac Newton. Isaac Newton fue un científico. Son dos personajes de apellido Newton muy fuertes. También yo les mencioné a Cromwell. Hubo un obispo Cromwell y hubo un general Cromwell, que fueron muy poderosos en Inglaterra. Amén. Este obispo es muy curioso, porque él juzgó que fue el que primero estuvo jugando con los 2300. Después ya hubo varios personajes que estuvieron jugando con los 2300, como John Águila con el libro de los judíos. Son la clave para entender Apocalipsis. Es mentira. La clave para entender Apocalipsis es Jesucristo. Amén. Son las 7 edades de la iglesia. Es la revelación de Jesucristo. Ahí se ha exagerado el papel de los judíos. Amamos a los judíos. Sí, claro que sí. Pero no les damos más que lo que les da la Escritura, que lo que les concede Pablo. Amén. Es que no entienden las Escrituras, como dice el hermano Branham. No conocen las Escrituras y se ponen a enseñar. Eso es como Nicodemo. Y Nicodemo era un maestro en Israel. Y llega con Jesucristo escondiéndose, porque Satanás da un velo de vergüenza, un velo de oscuridad sobre el nombre de Jesucristo. Entonces ese gran príncipe en Israel, escondiéndose, así como quien dice: me meto aquí detrás de esto, y si no me ve nadie, y sigo para ir a ver a Cristo, para ir a ver al Señor. No es vergonzoso, hermanos. Sí, Señor. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, mis hermanos? Hermano, escondiéndose de noche. De noche llegó a ver al Señor Jesucristo y le dice, cuando el Señor le dice: ¿por qué me buscas, verdad? Porque el otro veía que habían unas cosas tremendas con Cristo. Amén. Entonces el Señor le dice: si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Entonces le dice aquel: ¿y cómo voy a nacer de nuevo? Me meto, puede un hombre meterse otra vez al vientre y salir otra vez. Hermanos, tenemos que nacer del Espíritu. Si no, no somos nada. Si no, nunca vamos a entender qué es Jesucristo. Siempre vamos a andar dudando, siempre vamos a andar rebeldes, siempre vamos a andar como Israel, dando vueltas en el desierto, y vueltas y vueltas y vueltas, y nada. Tenemos que triunfar en Cristo. Tenemos que vencer en todos los aspectos de la vida. Y estar gozosos. ¿Cuántos me entienden, hermano? Aleluya. Cristo, hermanos, es ese nuevo nacimiento. Es poder de Dios, es la naturaleza divina, mis hermanos. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, esa pregunta, esos 2300 años,
Pues Newton como adivinando, porque no fue otra cosa, pero él dijo, yo voy a poner de fecha de inicio, oigan bien, el 331. Hagan una matemática simple, 331. Amén. Pongan 2300, pongan 2300 años. Quítenle 331. ¿Cuánto les queda? 1969. Pusieron 331. Bueno, ahí hay un juego de que un año más, que se perdieron 3 años, que se perdieron 4. Yo no me rompo la cabeza con eso. Pero aproximadamente, este obispo casi cayó en la verdad. Hoy, con los eventos modernos, hoy miramos que la limpieza del santuario en la tierra empezó en la tierra. Eso es Apocalipsis 10, el libro abierto. Amén. Empezó en el 63. Amén, gloria a Dios. Amén. Entonces es admirable el cómputo de Newton, del obispo Newton. Es admirable. Amén, hermanos. No es exacto, ni conoce el contexto, porque él vivió hace cientos de años. Fue una adivinanza. Amén, hermanos. Pero los que estamos ahorita en la cima del monte, los que vemos la historia, que ya hemos terminado los 2000 años de cristianismo, somos nosotros, y podemos decir, ve, aquel se equivocó allá, ve, aquel llegó allá, aquel. ¿Por qué? Porque estamos en el monte de Sión. Y siempre que está arriba, mira a los que vienen abajo. Amén. Amén. Ellos adivinaban, ellos se la jugaban, ahí veían qué hacían. Amén, hermanos. Entonces Newton yo le dije una vez a la hermana Jenny, hermana, no sé cómo fue que le dije, réstemele 2333 o 31, algo así, al 90. Ahí está, ahí lo tiene escrito. ¿Cómo dice, hermana? Dice que le quitemos esto a 1990 y cae en el 343, ¿verdad, mi hermana? ¿Es así, no? Entonces, ¿por qué le dije yo eso? Porque yo estaba con los mismos números parecidos a los de Newton. Pero a mí no me gusta andar adivinando. Porque no, es mejor decir, miren, hermanos, es una adivinanza, ¿verdad? ¿Me entiende? Pero algo que sí es cierto es que Dios ocultó el principio de esa profecía. No sabemos qué año fue, porque ya no estaba la visión de Babilonia. Ya no estaba. Aquí no aparece Babilonia en el capítulo 8, pero sí aparece el fin de Medo-Persia por el macho cabrío. Y sabemos que eso ocurrió por ahí, por el 330, 331, 333. Sí, eso sí sabemos. Entonces Newton no andaba muy despistado, porque dijo, el principio de esta
estos 2300 años ha de ser desde Grecia. Y eso fue lo que él puso y lo llevó a una fecha muy cercana a la realidad, 1967. Porque el hermano Branham predicó los sellos en 1963. Realmente acertó. Porque hay unos años perdidos ahí en la historia, hermanos. Amén. ¿Cuántos me están oyendo? Gloria a Dios. Quiere decir entonces, pero nosotros, yo he hecho otra cosa. El año, el principio de ese año es un misterio, de esa profecía. Pero hasta donde llega, sí lo conocemos. Amén, hermanos. Sí lo conocemos. ¿Por qué lo conocemos? Porque aquí lo dice en el 7. Y dice que esto será hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí, fíjense ustedes, aquí dice, permítanme buscarle, el verso es el 25 del capítulo 7. Fíjense lo que dice ahí. Hablará palabras contra el Altísimo. Es el mismo cuerno. Hablará palabras contra... ¿Qué es, hermanos? Que en la tierra va a haber una doctrina equivocada dominando toda la tierra durante 2300 años. Es terrible, ¿verdad, hermanos? Usted me dice, pero hermano, ¿y el Señor Jesucristo no trajo él sí, él sí trajo lo correcto, pero el pueblo no. Entonces el santuario siempre ha estado mal. ¿Cuántos lo entienden? Pablo fue lo más cercano. ¡Aleluya! ¡Están despiertos! ¡Sacúdanse! ¡Tomen Alka-Seltzer! ¡Amén! ¿O todavía vienen tullidos? No, hermanos, a la casa de Dios venimos con la espada en la mano, hermanos. ¡Listos para el combate! ¡Gloria a Dios! Recuerdo que había un pastor que decía, mire, ¿y usted cómo viene? Ah, pues aquí vengo yo que tomé el bus ahí para que no me apachara un carro. No, hermano, venimos como hijos de Dios. Amén. ¿Por qué? Por estas grandes cosas que nos tienen en victoria. Amén. Porque si la palabra no hace efecto victorioso en mí, ¿para qué, hermanos? No sirve. Pero si estamos felices de vivir en Cristo, pues sirve de un montón, hermanos. Gloria a Dios. Si no, nos lleva la ola, ¿verdad, hermanos? Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, mis hermanos. Pero si el Espíritu levanta bandera, ¿qué pasa, hermanos? Estamos victoriosos. Entonces, hermanos, yo tomé esto, dice el verso 25 en el 7, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, porque todos se burlan de la palabra, porque todos repiten esa doctrina católico romana, esa doctrina evangélica que Lutero no logró quitar. Amén, hermanos. Todos están dominados por eso. Amén. Así es, Señor.
Amén, hermanos. ¿Me están oyendo o están dominados también ustedes? ¿Están dominados también ustedes por el espíritu de este siglo? Yo no, hermanos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces dice, mis amados hermanos, hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará. Tremendo, hermanos. Así ha sido eso. Y pensará en cambiar los tiempos. Eso fue el Papa que cambió el calendario. El calendario era juliano y lo cambió a gregoriano. El Papa Gregorio. Pensará en cambiar los tiempos y la ley, porque cambiaron. Eso tienen muy bueno los adventistas, que vieron siempre ese punto de que se alteraron los 10 mandamientos, ese punto. Pero ahorita no es de un punto, ahorita es de salir de todo eso de una vez. Amén. Y alteraron la ley. Y luego dice, y serán entregados en su mano ¿hasta cuándo, Señor? Durará el dominio. Verá, mi hermano. Entonces dice, hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Por eso, ¿cuál es el misterio del tiempo, tiempos y medio tiempo? Es la semana 70. Es la segunda parte del ministerio de Jesucristo, que se les perdió a todos. Los adventistas lo colocan hasta Esteban. Los evangélicos y los católicos lo colocan en la gran tribulación. ¡Se les perdió! Pero gracias a Dios, hermanos, nosotros hemos oído a un verdadero profeta, a nuestro hermano Branham. Y hemos continuado, porque también el hermano Branham no pudo limpiar todo. Comenzó, pero no terminó. Lean Apocalipsis 10, 7. ¿Cómo dice? ¿Quién me lo lee? Pero rápido, hermanos, despiertos. Apocalipsis 10, 7. ¿Qué dice, Rebeca? Ponga ya el micrófono rápido. Apocalipsis 10, 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Amén. ¿Quién comenzó? ¿Quién comenzó la terminación de ese misterio? El séptimo ángel, dice. ¿Están despiertos? Amén. Aleluya. ¿O están pensando en la broma del celular y todo eso? ¿Ah? Tienen su mente limpia. Amén. Entonces, mis amados hermanos, nos vamos por lo cierto. El hermano Branham, ahí hay 3 tiempos bien delicados. Un tiempo es el principio del tiempo del fin. Nadie lo ha podido colocar. Yo no lo he oído. Pero el hermano Branham tiene un folleto que dice cómo el ángel vino a mí y su comisión. Amén. Y él dice que fue el, ¿cuánto de mayo? Me parece que fue como el 7, algo así de mayo, 7 de mayo de 1946, que el ángel vino a él. Y esta profecía
porque es muy rico lo que hay aquí. Es muy precioso lo que hay aquí. Porque aquí dice, hasta 2300 años, mientras yo hablaba y comprendía la visión, se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Ese pudo ser el Señor Jesucristo. Y habló. Y dijo, pegó un grito. Y dijo, Gabriel, enséñale a este la visión. Ahí vemos a Jesucristo, hermanos. Aleluya. Gabriel es un ángel que anda con el Señor. Y Gabriel se adelantó entonces. Y dice, enseña a este la visión. Vino luego, cerca donde yo estaba. Con su venida me asombré. Él se asombró porque estos ángeles son potencias celestiales. Amén. Gloria a Dios. Y se asombró cuando lo vio. Y dice que me postré sobre mi rostro. Y él me dijo, entiende, hijo de hombre, la visión es para el tiempo del fin. ¿Para cuándo la visión, hermanos? Tiempo del fin. Amén. Entonces no podía ser, hermanos, 1800, porque faltaba la séptima edad de la iglesia. Faltaba que Israel estuviera en su tierra. Faltaba que el séptimo ángel predicara en la tierra. Faltaba sobre todo que Jesucristo tomara el libro. Amén. Que es lo que marca el tiempo del fin. Es Jesucristo. Amén. Cuando Jesucristo se mueve, hermanos, se mueve el universo, hermanos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Por eso es que el mundo anda tan mal. Las potencias, Estados Unidos, Europa, todo el mundo está cayendo. ¿O no lo ven caer, hermanos? Tienen que sacar la última cabeza para coordinarse con lo que está pasando sobre la tierra. Amén. Entonces, mis hermanos, nos dice que es para el tiempo del fin. ¿Por qué voy a andar yo jugando? Que fue en 1820, en 1840, 44, si no era el tiempo del fin. ¿Está claro o no está claro? El tiempo del fin lo marca Jesucristo cuando se levanta de intercesor, que no lo veía Juan en ninguna parte, y se levanta a reclamar el libro. Es ahí, en ese movimiento de Cristo Jesús. Amén, hermano. Ahí es. Bendito el Señor. ¿Lo ven, hermanos? Yo lo veo, hermanos. Eso marca el tiempo del fin. Entonces quiere decir, mis amados hermanos, yo no estoy jugando a predicador, yo no estoy jugando a venir a la iglesia, yo estoy hablando la palabra de Dios. Amén. Yo creo, hermanos. Por eso veo lo que está sucediendo. Terminó la Segunda Guerra. Terminó el segundo año. Se movió Jesucristo. Ahí al movimiento de Cristo surgió Israel. El ángel fuerte, 7 de mayo de 1946. Un ángel le visitó allá en Kentucky, en ese molino donde él narra.
a explicarle su ministerio. Gloria a Dios. Y sale y le dio 7 vueltas al mundo entero. ¡Gloria a Dios! ¿Qué marca el tiempo del fin? El movimiento de Cristo en el cielo. Amén. Reclamo. Amén, Señor. Israel en la tierra, el séptimo ángel en la tierra, que va sobre todo el mundo a predicar, hermano Branham. Los pentecostales eran unos gavilanes caídos, organizados. La Segunda Guerra los había aniquilado, pero surgió el séptimo ángel y vinieron grandes predicadores como T.L. Osborne, Oral Roberts. Pero hermanos, fue la comisión del séptimo ángel la que levantó al pentecostalismo mundial otra vez. Y lo corrompieron, porque hasta aparecieron mujeres ahí diciendo que tenían discernimiento y imitando al séptimo ángel. Esa es la historia moderna, hermanos. El tiempo del fin lo marca el movimiento de Cristo, la visita del ángel, el comienzo del ministerio del séptimo ángel en la tierra. Israel, el 8 de mayo, levantaron la bandera en Jerusalén de 1946. Es cierto que en el 48 las Naciones Unidas, yo estoy hablando del movimiento celestial. Amén. Y ahí dice, las estrellas del cielo caerán. ¿Qué quiere decir eso? Las edades de la iglesia se acabaron, es tiempo del fin. Ángeles del fin, Moisés y Elías. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán movidas. ¿Por qué? Porque aparecen en la tierra predicando el verdadero evangelio. Amén. Venciendo a la bestia con su doctrina. Ya no creemos nada de los teólogos. No creemos esa falsa interpretación sobre Israel. No creemos esa falsa Trinidad. No creemos esa falsa interpretación ministerial. Creemos en el ministerio de Jesucristo en la tierra. ¡Aleluya! Amén. Se acabó el dominio del cuerno pequeño. A nosotros ya no nos hace ni cosquillas. Por eso dice Malaquías 4: saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿De dónde saldríamos? Pues de ese sistema del cuerno pequeño. De ese sistema que se acrecentó y se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Aquí no hay nada de catolicismo. Amén. Aquí no hay nada del sistema teológico evangélico, ni pentecostal, ni neopentecostal, ni israelita. Amén. Pura escritura, hermanos. Pura revelación. Pura fe. Gloria a Dios. Entonces, ven por qué es necesario que golpeen esto, hermano. Vienen despiertos. O todavía vienen con la cama encima. No, amén. Sacúdanse, hermanos. Somos águilas, pero águilas reales. Pero hermanos, no somos águilas entumecidas, hermanos. No, somos hijos de Dios. Por eso sabemos pelear, hermanos.
Sabemos ser guerreros contra el sistema. Aleluya. No le tenemos miedo al sistema. Somos verdaderos guerreros. Aleluya. Sabemos manejar la espada de la palabra. Gloria a Dios. Amén. Entonces yo mejor agarré el tiempo, de tiempo, ¿qué es eso? Es Jesucristo, porque cuando Jesucristo se movió, empezó la segunda venida aquí, hermanos. Apocalipsis 10 es el descenso del Señor Jesucristo. Es lo mismo de Tesalonicenses 4:16, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Amén, Señor. Aleluya, es lo mismo. Amén, Señor. Entonces, hasta tiempos y la mitad, hasta la segunda venida de Cristo. Y eso lo empezó, ¿quién? Dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando el séptimo ángel comience, allí empezó la segunda venida de Jesucristo. Amén. ¿Está claro o no está claro? Entonces, no andamos adivinando dónde empezó, más bien ya nos dimos cuenta dónde terminó. ¡Amén! ¿Dónde terminó? Hermanos míos, nos hemos dado cuenta. ¿Dónde terminó? ¿Dónde? En el séptimo ángel. Cuando él comenzó. Amén, Señor. Terminó el dominio del cuerno pequeño. Entonces sí podemos contar para atrás. Sí, Señor. Y sí podemos ver que fue cabal el tiempo en que se le estaba dando a Daniel la profecía entre esos dos reinos de Grecia y de Medo-Persia. Pero la clave estaba donde terminaba. Amén, hermanos. Por eso es que lo vemos ahora sencillo. Pero ahí hay, por lo menos hay tres tiempos principales. Del tiempo del comienzo del séptimo ángel. Está el tiempo del comienzo del tiempo del fin. Está el tiempo de tomar el libro, el séptimo ángel. Está el tiempo en que el otro ángel hace el trabajo de la limpieza. Amén. Porque la verdadera limpieza la hace voz de arcángel. ¿Por qué? Porque es el que toma todos esos cabos que dejó el séptimo ángel y coloca todo en orden. Amén. Y el tiempo y el santuario será limpiado. Amén. Eso es lo que hemos hecho nosotros. Sí, con Dios. No tenemos ni Trinidad, ni tenemos falso ministerio de apóstoles, falso ministerio de Efesios 4:11, sino el ministerio de Jesucristo. Amén. Tenemos la verdadera interpretación sobre Israel, la verdadera interpretación de Jesucristo, regresando a su iglesia, estando en medio de ella con su palabra. Somos nosotros, hermanos. La pregunta de Daniel, ¿hasta cuándo durará? Pues iba a durar hasta este tiempo, hermanos. Amén. La segunda venida de Cristo. ¿Está claro, mis hermanos? Amén. Amén. ¿Lo entienden? Amén, Señor. ¿O no lo entienden? Amén. Amén, Señor. Si hay alguno que no entienda, levante su mano y diga: yo no entiendo, hermano. Yo creo que todos entendemos. Por eso hay que puntualizar todo esto. Hay que ver el contexto. Eran los grandes reinos de la tierra. Aparece el Señor Jesucristo, aparece Gabriel, aparece Miguel. Porque aquí está también, está Gabriel, pero está Miguel. Amén. ¿Verdad que tenemos que darle todavía otras miraditas a esto, hermano? A veces creemos que ya lo sabemos todo, pero no sabemos cómo están las cosas, hermano. A veces uno es muy subjetivo, uno cree que donde uno termina se terminó el mundo. No.
El mundo sigue. La palabra de Dios tiene que cumplirse. Amén. Amén. Así que, mis amados hermanos, ese último acontecimiento, lo que le decía a la hermana, si ustedes toman 1990 y le restan esos años, ¿verdad? Newton aplicó 2300, pero hay un fallón ahí entre años, ¿cómo se llama? Solares, con los años proféticos. Ustedes réstele a 1967 los 2300 nos da ¿cuánto? 331. Ahora, pero si nosotros le restamos 2233 a 1967, ¿cuánto da? 366. ¿Cuánto? 366. Ahí se nos pasa de Grecia. Pero si se lo sumamos, se lo restamos a 1990 por ahí, 95 por ahí, o alguna fecha entre el 2000, pongan usted, quítale a 2333. ¿Cuánto? 333. Sí, ven cómo pega. Entonces ahí tenemos que ver el comienzo del tiempo del fin, tenemos que ver el comienzo del séptimo ángel y tenemos que ver un tiempo entre el 90 y el 2000. Amén. Entonces todo está correcto. Yo no soy amigo de querer poner qué año exacto, eso no existe, solo Dios lo sabe. Amén. Solo Dios lo sabe, es tontera que el ser humano quiera poner, como yo vi a alguien interpretar ahí, de que falló un año. Hermanos, todavía están peleándose ahí que cuando se hizo el cambio de calendario se perdieron 3, que se perdieron 4 años, que cuando comienza el año del Señor Jesucristo era año 0, no había el año 1, que en el tiempo de la computación del inicio se falló. Hermanos, eso solo Dios conoce exactamente. Amén. Amén. Pero sí conocemos ese tiempo en que estamos. Eso no hay duda. Amén, hermanos. Entonces, ¿cómo se llama? Ahí nos vamos aproximando más a esos tiempos que trataron de interpretar, pero no era el tiempo del fin. ¿Verdad, mis hermanos? Dios los bendiga, mis hermanos, por hoy. Amén. ¿Cuánto nos llevamos? Hora 34. Sí, bueno, gloria a Dios. Entonces, pónganse de pie, mis hermanos. ¿Lo acordaste ya? ¿No? Por la oración. Oremos, hermanos. Padre Celestial, estamos, Señor, en este tiempo solemne, Padre, viendo tu escritura, viendo tu palabra, viendo tus movimientos, Señor Jesucristo. Y eso nos apunta a que los tiempos son los tiempos del fin, son los tiempos finales. Y lo que es más, estamos en el fin del fin. Estamos muy cerca, Señor. Estamos mirando a estos años que están frente a nosotros.
Solo tú sabes cómo te vas a mover hacia la trompeta de Dios, esa marca de la bestia también, Señor. Solo te decimos, Señor, creemos tu palabra, hemos visto tu palabra cumplirse, estamos felices, estamos, Señor, fuertes espiritualmente para estar de tu lado y pelear con decisión. Padre Celestial, esfuérzanos, ayúdanos, ayuda a estos cuerpos decadentes, cuerpos de la caída, Señor, pero que estamos decididos como Abraham a darlo todo, Señor, hasta el fin, creyendo. Esfuérzanos, pues, Padre, ayúdanos, porque somos tus creyentes, somos los que han devuelto a nuestro Padre Celestial, al Señor Jesucristo, el continuo sacrificio, la limpieza del santuario. Así que respáldanos, Señor, conforme a tu poder en gloria. En el nombre del Señor Jesucristo, así sea. Bendigo a cada uno de tus creyentes aquí y en el extranjero, Señor. Que Dios sea con todos nosotros. Y bendito el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.